Hello, hello, hello. Hello, everyone. Can you listen to me and can you watch my screen? ¿Me escuchan? ¿Ven mi pantalla? Ok, envíen las reacciones, escriban ahí por el chat a ver si todo está funcionando sin ningún problema. ¿Qué tal todo? How do you feel today? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo va esa energía? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? So, welcome everybody. So, today we are going to talk about modal verbs. Modal verbs, it's a new topic, and the new evidence are going to be related to the modal verbs and also the future tense. So we're going to divide our class, our session, in three parts. In the first parts of the session, we are going to talk about the evidences. The second part, we are going to talk about the modal verbs. And in the third part, we are going to answer questions. ¿Listo? Entonces vamos a dividir la clase en tres partecitas. La primera partecita va a estar enfocada a la presentación de las evidencias que se activaron esta semana, que ya ustedes deben haberlas visto de pronto, ahí se han estado entrando a Sayuna a revisar. La segunda va a ser hablar acerca de los modal verbs, que es el tema que va a estar muy relacionado con las evidencias que van a tener de aquí en adelante. Y por último, vamos a tener un espacio para resolver dudas e inquietudes con respecto a estas evidencias y también si de pronto tienen alguna duda con alguna evidencia anterior, también estaremos respondiendo esas dudas. ¿Listo? Me confirman si se ve mi pantalla, si se escucha bien. Voy a desactivar la cámara porque algunas veces me hace como choque la cámara con el micrófono, entonces la voy a desactivar. Listo, perfecto. Entonces, por los emojis y las reacciones veo que está funcionando bien. El chat, ¿qué tal les está funcionando? Sí, escríbanme algo por ahí, alguna cosita, a ver si está funcionando, a ver si funciona bien. Listo, perfecto. Gracias, José. Listo. So, we're going to start with the evidence. Listo. Vamos a iniciar con la evidencia. Esta semanita vamos a activar, o bueno, se activaron 3 evidencias. ¿Listo? Pero no se asuste, porque usted dirá, uy, 3 evidencias, profe. Le dijo, tranquilo que 2 de estas evidencias tienen bastante plazo y no son tan extensas, ¿listo? Entonces, la primera va a ser el cuestionario GA3 240-2025-01, evidencia de aprendizaje 1, evidencia número 1. Este es un cuestionario que está enfocado a lo que es verbos modales, lo que vamos a hablar el día de hoy, y también al futuro. ¿Listo? Entonces, a modales y a futuro va a estar enfocada más o menos hacia eso. Se abrió el día lunes y va a tener como cierre el 8 de septiembre, ¿listo? Entonces tienen buen tiempito para hacerlo, pero recuerde no dejarlo para el final, evite dejarlo para el final y que de pronto después se le genere líos porque le faltó alguna cosita. Entonces trate de hacer estos cuestionarios antes de la fecha final, ¿listo? Luego tenemos un audio, ¿listo? Ya les voy a explicar ese audio GA3240-2025-01, evidencia de aprendizaje 1, evidencia 2. Ese también abrió el día lunes y va a estar activo hasta el lunes 18 de agosto. Recuerde que si de pronto no alcanzó a entregar el 18, después de esa fecha aún lo puede seguir entregando, pero las fechas es más que todo para que usted se guíe y no se deje colgar de tanta evidencia, ¿listo? Y por último tenemos un foro. Este foro es el foro GA3 240-2025-01, evidencia de aprendizaje 1, evidencia 03. Este está abierto desde este lunes 11 y va a estar hasta el lunes 8 de septiembre, ¿listo? Entonces, como les decía, el cuestionario va a estar enfocado al tema que vamos a hablar el día de hoy, los verbos modales. Hola, Haider, ¿cómo vas? Sí, se está grabando. Sí, está grabando, se está grabando. Tranquilo que ahí está grabando. ¿No le di grabar? Espérenme a ver. Sí, sí está grabando. Sí, 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 me alcancé a asustar. Sí está grabando. Gracias, Haider. Listo, entonces, cuestionario, como les decía, Andrés, el cuestionario va a estar enfocado a los verbos modales y al futuro. ¿Listo? Por eso estamos el día de hoy también hablando acerca de los modales. Ese cuestionario lo van a realizar teniendo en cuenta el material de formación que se encuentra en Sayuna en el nivel de inglés número 4, ¿listo? El English Level 4 del marco común europeo de referencia, que vendría siendo como un A2.2 en este caso, ¿listo? Entonces, recuerden que aquí en las sesiones
apoyamos los temas, pero siempre es importante que ustedes de manera autónoma los trabajen y los refuercen en casa, ¿listo? Entonces, en Sayuna, ustedes encuentran ahí el nivel 4, de ahí se va a sacar la información para el cuestionario y también pues van a tener insumos para realizar las siguientes evidencias, ¿listo? En el caso del foro, ¿listo? El foro ya está abierto, lo encuentran en Sayuna como, ay, espere que me salte, bueno, digamos el foro y ya les explico el audio que deben hacer en el audio, ¿listo? Espérenme un segundito, comparto aquí toda mi pantalla. Me confirman, porfa, si ven toda mi pantalla en este momento, me confirman. Confirman si la están viendo en este momento toda mi pantallita. Listo, perfecto. Entonces, el foro, para este foro, se me hizo, permíteme un segundito. Listo, el foro. Acá está el foro. Para el foro van a tener que responder allí en el foro 3 preguntitas. Entonces, simplemente es ingresar al foro temático. Ustedes lo encuentran como foro GA3 240-20-2501. Cuando ingresan allí, van a encontrar 3 preguntitas. Entonces, va a estar primero un hilo del foro que yo ya lo puse, yo ya escribí, en donde les menciono qué preguntas deben responder, que son estas mismas que están acá en la guía. La primera es, how can you be environmentally friendly at work? Entonces, ¿cómo puede ser ambientalmente amigable en el trabajo? La segunda, what kind of incentives could a green company offer to its employees? Entonces, ¿qué tipo de incentivos puede una compañía verde ofrecer a sus empleados? Pues, verde se refiere a que es ambiental con el es amigable con el medio ambiente. Y la tercera, in what other ways could business involve their employees in environmental issues? ¿En qué otras formas puede un negocio incluir a sus empleados en los problemas ambientales? Entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted va a ingresar, su merced ingresa al foro y va a crear un nuevo hilito. Entonces, su merced le va a dar aquí. Se me hizo. Espérenme un segundito. Lo hago aquí en la imagen que les tengo porque Sayunas ahora generalmente no me deja entrar. Entonces, su merced, cuando entre, va a llegar acá al foro. Aquí se va a encontrar de primerazo con ya el hilo que yo abrí, la primera parte de la conversación yo ya la puse, ¿cierto? Cuando usted ingresa ahí adentro va a encontrar las preguntas también. Pero entonces, ¿cómo lo va a hacer usted? Cuando usted lo vaya a subir, usted simplemente le va a dar en el botoncito que dice añadir un nuevo tema de debate. ¿Listo? Añadir un nuevo tema de debate. Entonces, usted presiona ahí añadir un nuevo tema de debate, le coloca un título a su tema de debate y responde a esas 3 preguntitas. Esto es lo único que debe hacer, responder esas 3 preguntitas ahí y luego le da enviar la respuesta. Verifica que le quede su respuesta enviada al foro, ya luego yo ingresaré, revisaré, le daré alguna retroalimentación y se le calificará, ¿listo? Recuerde que este foro es calificable, ¿listo? Entonces simplemente es responder esas 3 preguntitas que les mencioné, las responden allí dentro del foro. Esto es lo que deben hacer en el foro, ¿vale? ¿Alguna pregunta con respecto al foro? ¿Alguna duda que tengan en este momento que de pronto les surja alguna duda con respecto al foro? ¿Alguna preguntita? No le dé miedo preguntar, tranquilo, no le dé pena. Esto por aquí creo que Carol está escribiéndonos una preguntita. Haider, si quieres puedes encender tu micrófono, Haider, o nos escribes por el chat como tú quieras. Te escuchamos. Bueno, profe, la pregunta que tengo es, ¿en dónde puedo encontrar la calificación del foro? ¿Listo? En calificaciones tú las encuentras. Tú ingresas a calificaciones, ahí te va a aparecer el foro GA3 y ahí está la calificación, ahí te aparece la calificación.
Ok. Vale, con todo gusto, Javier. Es... En este caso no hay necesidad de la réplica, ¿listo, Carol? En este caso no vamos a hacer réplica, solo vamos a hacer tu aporte, ¿listo? Yo les haré la réplica. Si de pronto ven que les interesa de pronto el que hizo algún compañero, pues ustedes le dan su aporte, pero no hay necesidad de hacer réplica en este caso. Sí, ustedes mismos van a hacer su respuesta, Andrés. Entonces tú le das la respuesta a esas tres preguntas. Claramente es dar la respuesta en inglés, ¿listo? No es necesario que sea una respuesta así súper gigante de 15 párrafos, ¿no? Simplemente eh, una respuesta que sea clara y concisa en donde respondas de una manera coherente a esas tres preguntitas, ¿listo? Tienes que dar respuesta a las tres preguntitas. Eso sería. ¿Listo? Recuerden que la fecha de cierre de ese foro es el 8 de septiembre. ¿Listo? Después de esa fecha ya no les deja hacer, ya no les deja hacer su comentario en el foro. Entonces, porfa, no se esperen hasta el final, sino entre más pronto puedan hacer sus comentarios del foro, mucho mejor. ¿Listo? Entonces, cuestionario y foro cierran la misma fecha. ¿Listo? Cierran el 8 de septiembre. Entonces, esas serían dos de las evidencias que tenemos. Sí, Andrés, sí, en un solo comentario. Entonces, ¿tú qué haces? Aquí cuando ingresas al foro, vas a donde dice añadir un nuevo tema de debate y ahí lo vas a colocar. Entonces, ahí le colocas un título y respondes a las tres preguntitas ahí en ese mismo y le das enviar. ¿Listo? Entonces, simplemente ahí en la misma, ¿no? No deben abrir varios, uno para cada pregunta, no, es un solo tema de debate en el foro para responder las tres preguntitas ahí en una sola publicación. ¿Listo? Dale, con todo gusto, Andrés. Listo, de igual manera, si les van saliendo más preguntas a medida que voy hablando más adelantico, al final recuerden que vamos a abrir otro espacio de dudas e inquietudes para que no nos queden esas preguntas por ahí en el aire. ¿Listo? Nuestra segunda evidencia era el audio GA3 240-2025-01. ¿Listo? Para este audio vamos a realizar lo siguiente. Ya les comparto aquí toda la pantalla, activar. Listo, entonces para este audio, si se ve en pantalla, sí. Entonces, para este audio lo que vamos a hacer, acá está. Listo, entonces teniendo en cuenta lo que vamos a hablar el día de hoy de los verbos modales, que es la temática que está en el material de estudio del nivel 4, ¿cierto? Entonces, su merced va a realizar un audio, se va a grabar solo voz en este caso. Va a ser el audio en inglés y allí usted nos va a comentar acerca de esas actitudes, creencias y obligaciones que usted cree que debe tener o debería tener en el contexto laboral y académico. ¿Listo? Entonces, que usted diga que una obligación que tiene en el trabajo es, por ejemplo, portar el uniforme. Entonces, mientras usted está contando en su audio, nos va a contar cuáles son esas obligaciones que tiene en su trabajo, qué obligaciones tiene académicas, cuáles son sus actitudes frente al trabajo, su creencia, ¿listo? Y eso lo va a hacer utilizando los verbos modales, que ya ahorita los vamos a ver ahorita en la siguiente parte de la sesión. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Para la elaboración del audio es importante que primero usted haga un guioncito. No me tiene que compartir el audio, pero sí es bueno que usted haga un, un documento en el cual tenga como esa estructura de lo que va a decir. Entonces, que usted lleve ahí como ese hilo conductor de lo que usted quiere decir y se pueda guiar. No es que se lo tenga que aprender de memoria, pero entonces es importante que cuando se grabe, pues y primero lo ensaye varias veces para que vaya teniendo como... Eh, Hola Laura. Laura, el día de hoy les he comentado las tres evidencias que se activaron. Una es un cuestionario, que es acerca de verbos modales y del futuro. La segunda es un audio, que es el que estoy explicando en este momento. Y la tercera es un foro temático en el cual deben responder a tres preguntitas. ¿Listo? De igual manera, la sesión va a quedar grabada para que le eches la revisadita de pronto a la partecita que no alcanzaste a ver. ¿Listo? Con todo gusto. Bueno, entonces en el audio,
lo van a hacer ustedes teniendo en cuenta dos partes. La primera parte del audio debe tener como ese desarrollo en donde usted nos cuenta acerca de sus datos básicos, hace como su presentación. Entonces se presenta usted, menciona su nombre, su número de ficha, su número de ID, el nombre del instructor y el nombre de la actividad. Esa va a ser la primera parte del audio. En la segunda parte del audio, entonces, ahí es donde va a expresar de manera corta, sencilla, lo que les mencionaba ahorita, sus actitudes, creencias, obligaciones que tienen su contexto laboral y académico. Entonces, aquí debe ser necesario que utilice los modales como have to, must, should, can, entre otros, que son los que vamos a revisar ahorita en la siguiente partecita de la sesión. ¿Listo? Para grabar este audio, su merced lo puede hacer de diversas maneras. Lo puede grabar desde su celular o también hay páginas web que permiten grabarlo e incluso compartirle a usted directamente de una vez un audio. Yo les voy a recomendar una que me parece que es muy fácil de usar, funciona muy bien y directamente le crea a usted un link para que usted copie y pegue el link y me lo envíe. ¿Listo? Pero si usted quiere grabar en su celular y subirme el audio de su celular, no hay ningún problema. Lo importante es que me llegue el audio ya sea con un link dentro de un documento copiado del link o el audio en sí. ¿Listo? Aunque por facilidad es más fácil con el link, por lo que a veces cuando son audios para descargarlos a veces se demora un poquito más. Pero pues ya depende de más cómo. ¿Listo? Entonces les voy a recomendar esta... Ay, perdón, era abrir otra. Les voy a recomendar esta paginita. Esperen un segundito, yo se las muestro. Si se está viendo mi pantalla, solo proyecté una página. Sí. Esta paginita se llama Bucarú. ¿Listo? Bucarú se llama esta paginita. Entonces, simplemente ustedes le van a dar acá en el botoncito. Ya ustedes ingresan por Google, escriben Bucarú, bucarú.com. Y aquí le sale este micrófono. Usted simplemente presiona el micrófono y aquí directamente esto empieza a grabar. Entonces, cuando usted empieza a hablar, esto no tiene ningún lío, usted va hablando, verifica que esté funcionando su micrófono, va hablando. Una vez termina, presiona el botoncito cuadradito rojo. Si de pronto usted quiere hacer una pausa, simplemente presiona aquí de pausar, le da play y continúa grabando sin ningún problema. Es muy amigable, funciona muy bien. Cuando termina, presiona este botoncito. Aquí le va a dar, si ya usted ya la tiene lista, le va a dar guardar y compartir. Cuando le da guardar y compartir, de una aquí le genera un link. ¿Listo? Entonces usted simplemente presiona acá estos dos cuadritos que es el de copiar y pegar y ya ese link usted lo copia en un documento y me lo sube con sus datos. ¿Listo? Es una manera fácil de hacer. Pues ahí si quieren revisar, ya pueden revisar. Yo les copié el link y usted ingresa, va y mira y va a escuchar lo que acabé de grabar en este momento. Es muy fácil, sencillo, rápido y fácil de usar. ¿Listo? Es una recomendación que me parece que es muy cómoda para que la utilicen. Pero como les decía, si ustedes quieren ya grabarlo directamente desde su celular sin ningún problema, también lo puede hacer como se sienta más cómodo. Igual también la página también funciona desde el celular, entonces no es mucha la dificultad. ¿Listo? Haider, el guión no tiene que ser así como tan ceñido que tiene que ser así de tal, pero simplemente sí tiene que tener dos partes. La primera parte, que en donde te presentes, digas tu nombre, el nombre del instructor, el nombre de la evidencia, y la segunda parte, en donde ya empiezas a contarnos lo que nos solicitaba la guía, que era hablar acerca de esas creencias, obligaciones, actitudes que tenían. ¿Listo? Entonces, esta página, pues, es mi recomendación, pero como les digo, si ustedes quieren utilizar la otra página o hacerlo de otra manera, lo pueden hacer. Lo importante es que en la evidencia, pues, suban el audio, ¿listo? Este audio debe tener una duración de 2 a 5 minutos, ¿listo? Porfa que no sea menos de los 2 ni más de los 5, ¿listo? Entonces, como mínimo 2 minuticos, ¿listo? Y entonces, si va a subir el audio completo, pues lo sube ahí el MP3 a Sayuna, o si va a compartirme el link, pues entonces hace un documentico en Word, que escribe sus datos, copia y pega el link,
y me sube el archivito PDF, así como han hecho con todas las otras evidencias, ¿listo? Ya depende cómo se sientan ustedes más cómodos. ¿Tienen alguna preguntita con respecto a esta evidencia? ¿Alguna duda que tengan con respecto a ella? ¿Alguna preguntita, dudas? Listo, perfecto. ¿Listo, Jay? ¿Listo? Haider, no, porque no me debes enviar el guión, ¿listo? Entonces yo no voy a revisar el guión, sino solo me vas a enviar el audio. El guión lo vas a tener tú allá en casa para guiarte mientras que vas haciendo tu audio, ¿listo? La idea es que tengas tu guión tool para recordar qué es lo que vas a decir, pero yo no voy a revisar guión, sino simplemente yo recibo el audio directamente, ¿listo? Solo me envías el audio. Ya sea si quieres enviármelo por medio de la aplicación de la plataforma Bucarú, la que les acabé de compartir, o si desean hacerlo ya de alguna otra forma como se sientan más cómodos, ¿listo? Lo importante es compartirla, ¿vale? Listo, ¿no tienes más preguntitas con respecto al audio o con respecto al audio, al cuestionario o al foro? ¿Alguna preguntita, duda con respecto a ello? Listo, entonces, si no hay preguntitas con respecto a ello, voy a compartirles aquí, permítanme un segundito. Que se me hizo el mouse, no te pierdas. Permítanme un segundito, me confirman porfa si ven mi pantalla. Listo, entonces vamos a entrar a hablar un poquito ya más del tema que vamos a tratar el día de hoy. Este tema son los modal verbs. ¿Habían escuchado alguna vez de los modal verbs? ¿Saben qué es? ¿Saben para qué sirve? ¿O es la primera vez que los escuchan? Esto fresco, si no los han escuchado, no pasa nada, hoy los van a conocer. Si ya los conocía, pues hoy de pronto va a recordar cositas que puede que se le hayan ya olvidado, ¿listo? Pero lo importante es estar muy atentos, ¿listo? Entonces, los modal verbs en español se conocen como los verbos modales, los verbos modales. Si no sabe a qué le suena, usted nomás con escuchar eso de modal, usted que dice, venga, eso me suena como a tal. ¿Qué cree usted que le suena a eso de verbo modal? ¿A qué cree que le suena? ¿Qué es eso? No dirán, no, profe, a mí me suena a moda o simplemente con escuchar el nombre, ¿qué podría decir? Así usted no sepa y nunca los haya escuchado, ¿qué le llega a su cabeza con solo escuchar? Listo, por acá nos dice Juan, como a modales o a formal, o sea, como a formal, bueno, bien, interesante, como a los buenos modales, nos suena por ese ladito, ok, como formal, listo. Entonces, estos verbos modales, básicamente lo que hacen es que ayudan a otros verbos a obtener una nueva modalidad. ¿Listo? Entonces, por eso es modal, porque viene como de modalidad o de modo, podría decirlo así. También por el lado de lo formal que ustedes dicen, también se pueden utilizar para que lo que digamos suene de un tono más formal también. ¿Listo? Entonces, importante con ellos tener en cuenta 3 reglitas de oro que les tengo aquí en pantalla en este momento. ¿Listo? Entonces, primero, ellos se utilizan para darle otra modalidad al verbo. O sea, son palabras que son especiales porque van a ayudar a otro verbo a expresarse distinto, para expresarse como si fueran una habilidad, una posibilidad, una obligación o también un consejo. ¿Listo? Entonces, estos verbos modales siguen 3 reglas, todos siguen estas 3 reglas, que es muy importante tenerlas en cuenta. ¿Listo? Entonces, la primera es que no se conjugan. Es decir, que aquí no nos va a importar qué Pepe estamos usando. ¿Se acuerdan cuáles son los Pepes? ¿Recuerdan cuáles eran los Pepes que yo les había enseñado en alguna sesión anterior? ¿Sí se acuerdan quiénes son esos tales Pepes? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Los Pepes. Son los pronombres personales, los personal pronouns, los subject pronouns. Listo, perfecto. Y se acuerdan que teníamos a 3 que eran los gomelos, ¿cierto? ¿Se acuerdan quiénes eran los gomelos? ¿Do you remember? ¿Quiénes eran esos que yo les decía? Esos son los gomelos. ¿Se acuerdan quiénes eran los gomelos? Los gomelos. Perfecto, Cristian. He, she, it. Vean que sí sirve asociar de cierta manera el contenido con palabras que
parecen comunes o que nos parecen chistosas o que nos llaman la atención, ¿listo? Por eso yo les decía, yo les digo gomelos, pero usted le puede decir como usted quiera, ¿listo? El todo es que usted lo asocie con algo que los ayude a recordar. Entonces, esos gomelos, ¿se acuerdan que para ellos había unas conjugaciones y había que agregarle S o IES o S, había que hacer cosas? Pues cuando tenemos un verbo modal junto a un gomelo, se va a colocar igualito el modal no va a cambiar, listo, no se conjuga. El modal siempre se va a escribir igual, él no le importa con quién está, él no se deja afectar por lo que le dicen los demás. El modal siempre se va a mantener igual, esté con quien esté, ¿listo? Él es el mismo con todos, puede estar con I, she, he, it, we, you, they, esté con el que esté, no pasa nada, él siempre va a ser igual, va a ser el mismo para todos. Entonces va a ser I can, por ejemplo, si utilizamos can, que ya ahorita vamos a ver cuáles son, I can, she can, they can, pero no va a ser she cans, no, no le vamos a agregar ese, nada, listo, se queda normalito. Esa es la primera regla de oro con nuestros verbos modales. La segunda regla de oro de los verbos modales y que pasa así con todos es que el siguiente verbo va siempre a estar en su forma base, ¿listo? Va en su forma base. Es decir, que el siguiente verbo no se le va a agregar tampoco ni una S, ni una IS, nada. El verbo queda normalito. Ni siquiera se le va a colocar el tú, normalito. Entonces, por ejemplo, you must study. Entonces, tú debes estudiar. You must study. ¿Listo? No va a ser you must study. No, no se le agrega nada. El verbo va normalito. ¿Listo? No se le coloca nada. Entonces, ya saben, el verbo que le sigue, el verbo que acompaña al modal, ese verbo siempre va a estar en su forma base, quietico. Esa es nuestra segunda regla de oro, ¿listo? Nuestra tercera regla de oro es que estos verbos modales no necesitan auxiliares. Ellos no necesitan a do, ellos no necesitan a does, no necesitan a is, no necesitan a was, no necesitan a did, no necesitan a ninguno de esos auxiliares porque ellos cumplen la función del auxiliar, ¿listo? Entonces, ellos no van a necesitar a alguien más que los ayude. Vea cómo son ellos interesantes, que no se dejan cambiar por quien estén, ellos no se dejan alterar, estén con quien estén. Tampoco dejan que el que esté al lado de ellos cambie, sino lo dejan normalito en su forma base, ¿cierto? Y tampoco le piden ayuda a otro para hacer las cosas, ellos las pueden hacer solitos, ¿listo? Entonces, si yo lo quiero hacer en pregunta, pues mando al verbo modal al inicio. Si yo lo quiero hacer negativo, le coloco la negación al verbo modal. ¿Listo? Exactamente, José. Ellos son fuertes, independientes. Ellos, ellos son especiales. ¿Listo? Entonces, ellos son especiales. ¿Listo? Entonces, estas son las tres reglitas de oro. ¿Listo? Entonces, voy a pasar acá la diapositiva y les voy a preguntar, ¿cuáles eran las reglitas de oro? ¿Quién me recuerda cuál era la primera regla de oro de los verbos modales? ¿Cuál era esa primera reglita de oro? Listo. Entonces la primera regla de oro es que no se conjugan. Igual para todos, como dice por acá José. ¿Listo? Perfecto. Ellos no se conjugan. Esa es la primera reglita de oro. Para todos los pronombres son el mismo. La segunda reglita de oro, ¿cuál era? La segunda. ¿Cuál era esa segunda reglita de oro? Perfecto, Valeria. En forma base, el verbo que va después de ellos, el verbo que los acompaña, siempre va a estar en su forma base. No se le agrega ni el tú antes del verbo, ni se le agrega ing, ni se le agrega s, ni se le agrega is, no se le agrega nada. ¿Listo? Forma base, normalito. Perfecto. Y la tercera regla de oro de los verbos modales, ¿cuál era? Sin auxiliares, perfecto. Ellos cumplen la función del auxiliar. Ellos se encargan de hacerlo perfecto. ¿Verdad? Pues hoy están muy atentos. Excelente. Esa es la actitud. Bien, bien. Excelente. ¿Listo? Entonces, no se le olviden esas tres reglitas de oro. Entonces, aunque hay varios verbos modales, si usted tiene en cuenta esas reglas de oro, créame que le va a ir muy bien realizándolos. ¿Listo? Entonces, ya que conoce las reglas de oro, voy a presentarles a esos verbos modales. Puede que usted ya los conozca, puede que ya los haya escuchado, los haya visto, los haya escrito, pero usted no sabía que eran verbos modales. Usted, uy, vea que hoy me enteré que es verbo modal. ¿Listo? Entonces, vamos a verlos. Vamos a ver a los tres primeros de ellos. El primero va a ser can. ¿Listo? El verbo can.
Eso yo sé que ustedes los han escuchado, ¿cierto? El can, que significa poder, ¿listo? Y se utiliza para expresar una habilidad, algo que yo puedo hacer, o una posibilidad, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en esta frase, she can speak 3 languages. Ella puede hablar 3 lenguajes o 3 idiomas, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, vea, la tenemos con she y can quedó normalito. No se dejó. Mire, por acá nos dice José para pedir permiso. Sí, señor, para pedir permiso del baño. Algunos tienen el trauma que el profe de inglés les decía, ¿puedo ir al baño? Pero si me lo dice en inglés, ¿cierto? May I go to the bathroom, please? O may I go to the toilet, please? ¿Listo? Entonces, vea que aquí can, que es poder, en esta frase que estamos utilizando, nos está hablando de una habilidad, ¿cierto? Entonces, she can speak 3 languages. Ella puede hablar 3 lenguajes o 3 idiomas. ¿Listo? Vea que aunque está con she, que es una de las gomelas, can está normalito, no se dejó tocar. El fuerte ahí no se dejó cambiar. Y vea que el verbo que le sigue, speak, está normalito, no le cambió nada. ¿Listo? Entonces eso es lo que nos referimos con las 3 reglitas de oro, vea. ¿Listo? Entonces, can, poder. ¿Listo? Es expresaba habilidad o posibilidad. Luego tenemos a could. Could viene siendo el pasado del verbo can. ¿Listo? Entonces, este se utiliza para hablar de habilidades en el pasado o también para pedir algo con cortesía. ¿Se acuerdan que ustedes ahorita estaban diciendo que le sonaba también como a lo que tiene que ver con los modales, con algo formal? Pues sí, si usted dice que si, por ejemplo, could you help me please, es como, ¿podrías ayudarme, por favor? Entonces vea que no es lo mismo que me digas, can you help me, que es como ¿puede ayudarme? A decirme, could you help me? ¿Podrías ayudarme? Entonces le da un poquito más de toque de coquetería, ¿listo? Toque más de elegancia, un poquito más de formalidad. Entonces ya saben, could, pasado de can, lo pueden utilizar para hablar de esas habilidades que teníamos en el pasado o para pedir algo así de manera cortés, de manera formal. Luego tenemos a may. May se utiliza para hablar de alguna posibilidad o también se utiliza para pedir permiso. Ay, perdón, cambié la diapositiva, perdón. Ay, 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 ay. Presioné. Entonces se utiliza para pedir permiso, para incluso dar permiso, ¿cierto? O para hablar de una posibilidad. Entonces, en este caso, sí, es spoiler. Oh my gosh. Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí, it may rain tomorrow, está hablándonos de una posibilidad. Entonces, quiere decir que quizás llueva mañana. ¿Esto? Es una posibilidad, no es algo que sea seguro, hay una posibilidad allí. Si yo quisiera para pedir permiso, entonces lo diría como el ejemplo que les di con el baño. May I go to the bathroom, please? May I go to the bathroom, please? ¿Puedo ir al baño? ¿Listo? Aquí en este caso, pues como estamos virtual, no tienen que utilizar el may I go to the bathroom, please. ¿Listo? Simplemente silencian el micrófono y van en silencio, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, aquí tenemos a tres de ellos. ¿Listo? Can, could, may. Can, could, may. Mírenlos bien, grábeselos. Can, could, may. Welcome to the jungle. Ok, José, qué buena canción. ¿Listo? Entonces, can, could, may. ¿Listo? Mírenlos bien porque le voy a hacer una pregunta con respecto a ellos. Can, could, may. Can, could, may. Could you be mine? Ok, could you be mine. Listo, entonces, teníamos a 3 amigos. Teníamos a can, a could y teníamos a may. Cuéntenme, ¿el can para qué se utilizaba? El can. ¿Para qué utilizábamos ese can? El can, ¿para qué lo utilizábamos? Entonces, muy bien. Bien, Cristian, bien, Valeria, lo utilizábamos para hablar de una posibilidad o también de una habilidad que podemos hacer. Perfecto, de las cosas que podemos hacer. ¿Listo? O también de posibilidad. Perfecto, muy bien. Habilidad o posibilidad. Listo. Luego teníamos a could. Could, ¿para qué era? ¿Para qué se utilizaba el could? Perfecto, JD. Entonces, para hablar de una habilidad en pasado o para pedir algo con cortesía. Muy bien, excelente. Perfecto. ¿Listo?
¿La tienen muy clara? ¿O será que dejé habilitado el que puedan ir viendo las diapositivas? ¿Será que hice ello? Perfecto, muy bien. Y por último teníamos a may. ¿Ese may para qué era? May. ¿Listo? Para hablar de dar permiso, ¿sí? O para hablar de posibilidad, de algo que puede suceder. ¿Listo? Perfecto, muy bien, excelente. Excelente, excelente. ¿Listo? Si observa los ejemplos que estamos viendo en este momento, se dan cuenta que todos, ay, perdón, espera, vuelvo. Ya. Ten en cuenta que todos siguen cumpliendo con las 3 reglas de oro. Miren, la primera, el can estaba con she, no se dejó ni inmutar. Él siguió normalito, no cambió, se mantuvo igualito. En la segunda es una pregunta, en la de could. Entonces, cuando tenemos una pregunta, el auxiliar se va de primeras. Vea que en este caso could dijo, pues yo me voy de primeras, yo frenteo, yo me paro adelante, yo voy de primeras. Entonces, could se fue de primerazo. ¿Listo? Luego, luego vea que el help quedó igualito, no cambió, se mantuvo en su forma base. ¿Listo? Miren con el may, está con need, que es uno de los gomelos. También el may no se dejó tocar, está normalito, él se mantuvo firme. Y después de él, vea que rain está igualito, ¿no? Está en su forma base, no le cambió nada. ¿Listo? Perfecto. Entonces tenemos can, could, may. Son nuestros 3 primeros modal verbs. ¿Listo? Tengan en cuenta que de estos modal verbs ustedes van a ir pensando para irlos aplicando en sus audios. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en el trabajo? ¿O qué posibilidad tengo en el trabajo? ¿Qué puede pasar en el trabajo? ¿Listo? ¿Qué puede pasar en el colegio? ¿Qué puede pasar aquí en las actividades académicas? ¿Listo? Entonces, la idea es que esto los vayan enfocando para cuando estén haciendo su diálogo, el que van a grabar en el audio, que los vayan utilizando y cuando los utilicen, no se les olvide las 3 reglas de oro que vimos, ¿listo? Para que les salgan de manera excelente su audio, su guión del audio, ¿listo? Vamos con otros 3. Tenemos a might, should y must. Might, should y must. Might también nos expresa posibilidad, ¿listo? Pero la diferencia entre might y may es que cuando yo hablo con might no tengo tanta certeza como la tendría con may, ¿listo? Entonces, eso quiere decir que might tiene una probabilidad menor de que sea cierto que suceda, ¿listo? Entonces, por ejemplo, tenemos he might be late. Entonces, quizás él esté tarde, ¿listo? Quizás él vaya tarde. Esto quizás, no tengo certeza. O sea, es algo que estoy pensando, puede haber una posibilidad, pero como yo no tengo tanta certeza, yo digo esa posibilidad con might en vez de may para demostrar que yo no tengo tanta certeza. ¿Listo? Si yo tuviera un poquito más de certeza de que él está tarde, entonces me voy con may. Entonces, he may be late. Pero como yo quiero expresar que no estoy tan seguro, que posiblemente, pero pueda que no, ¿cierto? Entonces me voy con el might. He might be late. ¿Listo? Perfecto. Luego tenemos a should. O sea, sí, pero no, dice Cristian. Should. ¿Listo? Ese should nos sirve para dar consejos o dar recomendaciones. Por ejemplo, aquí el ejemplo donde dice, you should rest more. Ese should significa como un deberías. Entonces, tú deberías descansar más. You should do the homework. Deberías hacer la tarea. You should eat healthy. Deberías comer saludable. ¿Listo? Entonces, ¿es una recomendación o un consejo? ¿Listo? You should, que you should stop smoking. Entonces, deberías dejar de fumar. ¿Listo? Deberías. ¿Listo? Luego tenemos a must. Entonces, pero en este caso el must expresa una obligación, ¿listo? Que es una obligación fuerte, pero en esta obligación no es tanto como que alguien me la imponga, sino que yo mismo me la impongo. Entonces que yo me digo como que yo,
como que yo debo, o sea, yo debo terminar las evidencias de inglés, dice Cristian, ¿listo? Pero entonces me lo estoy diciendo como yo mismo, no me está diciendo alguien aparte, sino yo mismo me hago como esa reflexión lógica, me digo, yo debería, yo debo hacer tal cosa, ¿listo? Yo mismo soy el que me coloco esa obligación, ¿listo? Entonces, you must finish your homework, ¿listo? Evidencia que en las tres tenemos las tres reglas de oro se sigue manteniendo. No importa con el pronombre que esté, se mantiene igual. El verbo que le sigue se mantiene en su forma base, sin ningún cambio, sin agregarle nada, normalito. ¿Listo? Entonces sigue manteniendo igualito. ¿Listo? Entonces, might, should y must. ¿Listo? Might, should y must. ¿Para qué se usaba el might? ¿Para qué utilizábamos el might? Might. ¿Listo? Perfecto, JD. Para hablar de posibilidad, pero con una probabilidad menor. Muy bien, menor que may. Perfecto. ¿Listo? ¿Para qué utilizábamos el should? ¿Listo? No es necesario que sea poco probables, Jessica, pero que tienen menor posibilidad que el may. ¿Listo? Should, perfecto. Recomendaciones o consejos. Muy bien, dar un consejo. Perfecto. Y el must, 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 must. Must, must, must. ¿Para qué utilizábamos ese must? ¿Listo? Entonces, para hablar de una obligación fuerte, perfecto, que se impone uno mismo, ¿listo? Que es autoimpuesta, podría decirse. Bien, listo, perfecto. Vamos con el siguiente. Luego tenemos a otros tres amiguitos. Tenemos a will, a would, auto o shall. ¿Listo? Entonces, will, como ustedes saben, es nuestro auxiliar del futuro. ¿Listo? Entonces, will es nuestro auxiliar del futuro. En este caso nos sirve para expresar algo en futuro, para expresar promesas o también de decisiones espontáneas. ¿Listo? I will help you. Te ayudaré. ¿Listo? Entonces, tienes opción para hablar de algo que va a suceder a futuro, para hacer una promesa o para una decisión espontánea. ¿Listo? I will help you. Te ayudaré. I, I will take the picture. Tomaré la foto. ¿Listo? Voy andando. I will take a picture. Voy a tomar una foto. ¿Listo? Tomaré una foto. Así rapidito se me ocurrió. ¿Listo? Luego tenemos a would. ¿Listo? Entonces, would para el condicional es el pasado de will. ¿Listo? O también se utiliza para hacer peticiones, también de forma cortés, con cortesía. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo le digo, I would like some tea, me gustaría algo de té. Entonces, yo por ejemplo, llego a una casa y entonces que, perdón, alguien llega a mi casa y yo le quiero decir que si quiere tomar cafecito, entonces, would you like some coffee? Es como que te gustaría algo de café, te gustaría tomar cafecito. Entonces es una manera cortés de hacer peticiones o de ofrecer algo también. Y por último tenemos a auto o shall. ¿Listo? Entonces, auto es una forma de dar consejo, pero de una manera más formal. ¿Listo? Es más formal. Y el caso de shall se usa en preguntas cuando son sugerencias, también para preguntar sugerencias, o también cuando hablan en un inglés muy formal. Entonces es muy similar a should en la estructura, ¿cierto? Para hablar de sugerencias, para dar sugerencias, pero cuando dices shall ya suena muy, muy, muy formal, ¿listo? Entonces shall es auto y shall son más formales que should, ¿listo? Tienen más o menos la misma función, simplemente es que son más formales. Entonces, el que más se utiliza es should. Pero en este caso también es bueno conocerlos para que se les aparezca y usted, uy, ¿eso qué era? Entonces, you ought to see a doctor. Entonces, tú deberías ver un doctor, ¿listo? Pero es una forma más formal de hacerle esa sugerencia. Una manera muy formal, ¿listo? Entonces, you shall o you ought to, ¿listo?
Entonces teníamos a will, a would, ought to o shall. Esto voy a cambiarla, a ver, entonces, vamos a ver qué tan atentos estaban. Will, ¿cuál era el uso de will? ¿Para qué se utilizaba ese will? Will. ¿Cuál sería ese uso de will? Ahí vea, Haider ya se iba adelantando. Bien, Haider. Entonces, will, para expresar el futuro, promesas de decisiones espontáneas. Bien. Would es para hablar del pasado de will o para hacer peticiones cortesas. Muy bien. Auto o shall es para hacer un consejo muy formal, más formal. Listo, salió volando Haider ahí, perfecto. Muy bien, muy bien. Me gusta que estén atentos, que estén así activos. Listo. Entonces, ya los conocimos, ya fuimos viendo cómo, si Haider iba con toda él de una vez vio la posibilidad adelante, él dijo, el profe nos va a preguntar y él se fue adelante, perfecto, va un paso adelante, bien Haider. Listo, entonces, ya que hablamos de nuestros modales, los conocimos, vimos para qué sirve y sin querer lo fuimos viendo la estructura, yo se las fui comentando, pero como que no detallamos tanto, tan la estructura de este, ¿listo? Entonces, como en todos los tiempos, tenemos las tres formas, afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Listo? Entonces, para la forma afirmativa, lo primero que vamos a tener va a ser al Pepe o al sujeto. Acuérdense que a veces sale she, he, it, we, you, o a veces sale María, Marcos, Miguel, Juan, ¿listo? Entonces, puede salir cualquiera de los dos. Luego vamos a tener al verbo modal y luego al verbo en su forma base. Y si queremos, le podemos agregar un complemento o así nomás. Por ejemplo, they should live. ¿Qué será eso de they should live? ¿Qué significa they should live? They should live. They should live. ¿Qué significa eso? ¿A qué le suena esa de they should live? ¿Listo? En estos ejemplos yo le puse unos asteriscos que tenían encerrado al verbo modal para que ustedes vean cuál es el modal. No cuando estén escribiendo ustedes sus frases, tienen que escribirles esos asteriscos, ¿listo? Perfecto, JD. Ellos deberían irse. ¿Listo? Es una sugerencia, ¿cierto? Ellos deberían irse. Perfecto, muy bien. Entonces ya saben, el PP, el modal, el verbo en su forma base y ya estuvo fácil una frasecita con un modal. Easy peasy lemon squeezy. Para la forma negativa, entonces recuerde que en las negativas al que le ponemos la negación es el auxiliar, pero en este caso, ¿se acuerdan que el modal él hacía todo? El modal le decía a usted, yo puedo hacerlo, yo me encargo, yo lo hago, entonces él se echaba al hombro la negación. Entonces simplemente usted le va a agregar un not a ese modal. ¿Listo? Entonces va el PP, el modal junto con un not y el verbo en su forma base. También puede hacer contracciones. Entonces, en vez de decir should not, puede decir shouldn't, como está en este ejemplo. They shouldn't leave. Ellos no deberían irse. They shouldn't leave. They shouldn't leave. Ellos no deberían irse. Lo puede hacer con can't, que sería la negación de can. ¿Listo? Couldn't, que sería la negación de could. ¿Listo? Entonces pueden hacer también contracciones. Y por último, la forma interrogativa. Entonces, recuerde, frente a el modal, entonces cómo va a funcionar como auxiliar también, se va para el inicio, queda de primeras, ¿cierto? Entonces, va de primeras el modal, luego el PP y luego el verbo en su forma base. Y cerramos con la question mark, con el signo de pregunta. No se le olvide siempre que en inglés, cuando escribimos, no abrimos el signo de pregunta en español. O sea, al iniciar la pregunta no colocamos signo de pregunta, solo al final. Esto en inglés solo la colocamos al final, porque es un error común que he visto que sale bastante en los folletos, en las diapositivas que hacen para los videos. Entonces es un error común que nos suele suceder cuando estamos escribiendo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí, should they leave? ¿Deberían ellos irse? ¿Listo? Entonces, vea que simplemente es ir adaptando esta estructura a cualquiera de los verbos modales que tengamos, dependiendo de la función que hemos dicho que tiene cada uno de ellos. Y listo, sale para pintura. Continuemos por aquí. Listo, entonces, habíamos dicho que tienen un cierto grado de certeza cuando hablamos de posibilidades. ¿Listo? Entonces,
aquí está como ese nivel de certeza que puede tener cada uno. ¿Listo? Entonces, no todos significan lo mismo, no todos se utilizan para lo mismo, pero entonces cuando yo estoy diciendo algo con un modal y quiero meterle la certeza, entonces el might es el que menos certeza tiene, entonces yo lo digo con duda, ¿cierto? Está esa posibilidad, pero está la duda. El may ya tiene un poquito más de certeza, está esa posibilidad, pero aún no sabría si sí pueda pasar. El could tiene aún mayor certeza que el might, ¿listo? Cuando lo utilizamos como si fuera de posibilidad. Incluso el should lo podemos utilizar cuando tenemos expectativa de algo. Habíamos dicho que también funcionaba para expectativas, entonces tendría aún mayor certeza. Y el must es el que tiene la mayor certeza, ¿listo? Cuando estamos hablando del enfoque de certeza. Algunos suelen ser confundidos, se parecen mucho y su uso suele llegar a confundirnos un poquitico. ¿Listo? Entonces, unos de ellos son can y could. ¿Listo? La única diferencia entre can y could es que cuando se utiliza para hacer peticiones, could es más formal, tiene mayor cortesía, es más cortés que el can, que era lo que veíamos cuando estábamos haciendo ahorita los ejemplos. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre los dos. ¿Listo? Entonces, el can va a sonar como más directo, como más brusquito, por decirlo así, como cuando uno está hablando con alguien y no lo dice uno como así tan suavecito, que uno moldea las palabras para que no suene así tan fuerte. Entonces, el can sí suena más fuerte. No es lo mismo que yo te diga, can you open the door? Que es como, ¿puede abrir la puerta? A que yo le diga, could you open the door? ¿Podrías abrir la puerta? Entonces, si ven cómo le suaviza un poco, se lo hace más cortés. Entonces, pues ya sabe, could para que suene más cortés y suene más formal, ¿listo? El may y el might, es lo que mencionábamos ahorita, que may tiene una posibilidad más alta que might de que suceda, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, she may be home. Entonces, ahí podríamos decir que hay una probabilidad, una posibilidad de un 50% de que ella esté en casa. Entonces, ella quizás esté en casa. ¿Listo? Pero entonces cuando yo le digo con she might be home, entonces ya ahí la posibilidad es mucho más baja, menos del 50. Entonces ahí era lo que decíamos, puede que sí, pero la verdad yo no estoy seguro, entonces por eso me inclino por ese lado. ¿Listo? Y luego tenemos a must y tenemos al have to. ¿Listo? Entonces el have to significa que yo tengo. Entonces es algo que me dicen que yo tengo que hacer, me lo indican. Mientras que el must era lo que yo les decía, que es como una obligación más interna, ¿listo? Que me la pongo yo, que va más hacia ese lado de que yo lo hago por decisión propia o que busca que la otra persona lo haga por decisión propia, más no que yo se la impongo, ¿listo? Por ejemplo, I must stop smoking, que era lo que yo les decía, yo debo dejar de fumar, ¿listo? Entonces es una decisión que yo me voy a poner, que yo debo dejar de fumar. O, o generalmente al inicio del año cuando digo que yo must start working out, entonces yo voy a iniciar a hacer ejercicio, ¿cierto? Entonces es una decisión que yo tomo, es una obligación que yo me pongo, ¿listo? Por el contrario, have to es algo que ya me imponen, que otra persona me impone o el lugar donde estoy me impone las reglas. Entonces ese have to lo pueden utilizar bastante también cuando estén hablando del trabajo. Ustedes pueden en el audio hablar de las reglas del trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí, I have to wear a uniform. Es la regla de la empresa. Yo tengo que utilizar un uniforme. Sí o sí, tengo que utilizarlo, ¿cierto? Estoy en la obligación. Ese have to es para obligación. Entonces, me obliga a que yo debo hacer tal cosa, pero es una regla que me imponen, es una regla externa que llega hacia mí. Mientras que el must es más de una regla que yo impongo sobre mí de acuerdo a mis ideales. ¿Tienen alguna preguntita con respecto a los modales, lo que acabamos de ver, dudas, quejas, reclamos, sugerencias? Recuerde, sugerencias puede utilizar should, shall más formal, auto mucho más formal. ¿Listo? ¿Alguna duda, preguntas con respecto a este tema? Entonces, la idea es que traten de enfocar este tema en su audio
y con este audio, en el audio, pues vayan utilizando a estos diversos modal verbs. Esto, la idea es que utilicen a los modales. Sí, también se puede utilizar para otras personas como lo veíamos en el ejemplo, ¿listo? Pero entonces, ahí yo se lo digo a la persona buscando que la persona como que se tenga como la conciencia de hacerlo, ¿listo? Que él mismo se obligue a hacerlo. Pero no, el hecho de que yo se lo diga no quiere decir que él esté obligado a hacerlo, como con el have to, que es distinto, que el have to sí le dice que usted tiene que utilizar el uniforme, usted tiene que hacerlo. Mientras que el must es como que tú debes dejar de fumar, ¿listo? O sea, yo te estoy haciendo como caer en cuenta que vea, eso es malo, deje de hacerlo, pero que le provoque que usted mismo sea el que se lo genere. Esta es como el pequeño uso cuando lo hacemos más enfocado a otra persona. ¿Alguna otra duda, queja, reclamo, sugerencia? Esto es de práctica, eso sí es como todo es pura práctica, meterle bastante a la práctica, pero a medida que uno lo va practicando, ya lo va cogiendo más fácil, ¿listo? Yo sé que aquí, pues, el profe, como es poquito tiempo, trae un montón de información, entonces a veces llegan así y suenan como, pues, digo, profe, que es toda esa información que nos trae, que nos da toda esa información así de momento, entonces yo sé, pero como ustedes saben, pues es muy poco y reducido el tiempo que tenemos en algunas ocasiones, entonces por eso trato de al máximo ir dando esos datos necesarios que les ayuden y les complementen bastante pues lo que deben hacer para sus evidencias, porque esa es la idea, pues que en la sesión podamos reforzar lo que necesitan hacer para las evidencias. ¿Listo? Eh, Vamos a la última parte de la sesión, que era la parte de dudas e inquietudes. No sé si tengan alguna duda con respecto a alguna de las evidencias. Puede ser alguna de las que acabé de activar o de las que activé esta semana que les acabé de mostrar, o puede ser con respecto a alguna otra evidencia anterior. También puede ser la pregunta al respecto. Si no tienen preguntitas, son libres, no les robo más tiempito. De igual manera, recuerde que si en algún momento le surge alguna duda, me puede contactar ya sea por el chat de Desayuna o por el chat de WhatsApp. Yo estaré ahí muy atento para avisarles. El jueves habrá clases. Haider, no estoy seguro. En este momento no tengo el cronograma a la mano. No estoy seguro. Hay que revisar el anuncio. Si hay clase el jueves, ya estaría el anuncio ahí publicado. Lo que sí va a haber es English Club para los que quieran ingresar. El English Club será el jueves a las 4 de la tarde. Es para quien quiera participar y estar allí. Recuerden que el English Club es un espacio que no saca notas, simplemente es un espacio de práctica, un espacio en el que usted puede ir aprendiendo o repasando temas básicos que son importantes. Entonces ahí están cordialmente invitados quienes quieran asistir. Será el día jueves a las 4 de la tarde. En los anuncios, la vocera ya los publicó. De igual manera, yo también les compartiré por el chat del grupo ese mismo día, les compartiré el link. Pero con respecto a si hay clase ya directamente de algún componente, no lo tengo presente en este momento, Haider. No, eso sí no lo tengo presente. Listo, entonces, si no tienen más preguntitas, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que estar hasta ahora es duro, aguantarse al profe que habla. Yo sé que también es pesado y hasta ahora que están cansados, vienen de una jornada laboral, de un día largo y estar aquí es algo que de verdad aprecio bastante, que se tomen el tiempito de estar aquí, de acompañarnos, de participar, que siempre están con la buena vibra dispuestos a participar. Muchísimas gracias. Quedo atento a cualquier duda, a cualquier inquietud. No duden en contactarme. Estaré ahí atento a responder esas dudas o preguntas que les vayan surgiendo. ¿Listo? Muchas gracias. No les robo más tiempito. Que tengan una feliz noche. Bye bye. See you later. See you later, alligator. Bye bye. See you. Descansen, tomen agüita, que duerman.